En este video vamos a ver la solución al ejemplo 13-9 del libro de curso. Acá lo que tenemos es un motor eléctrico, visto acá, que transmite un caballo de fuerza a 1800 RPM en el sentido de las manecillas del reloj, según vemos desde el eje X positivo, que es esta indicación que tenemos en la figura. Tenemos también un piñón helicoidal de 18 dientes que tiene un ángulo normal de presión de 20, un ángulo de hélice de 30 grados y un paso diametral normal de 12 dientes por pulgada sujeto a este mismo eje del motor mediante una cuña. El sentido de la hélice se representa en la figura. Vean que el de piñón van hacia este lado, por consiguiente, en el engrane tiene el mismo ángulo, pero es inversa para que se dé la relación. Tenemos que hacer un bosquejo tridimensional del eje del motor, o sea, este de acá, y del piñón, e indique las fuerzas que actúan en el piñón, en las reacciones de los cojinetes, tenemos aquí en uno en A y uno en B, y el empuje nos dicen que lo vamos a tomar en el cojinete A. Entonces, ¿cómo empezamos? A mí me gusta siempre hacer un pequeño bosquejo cuando estamos hablando de fuerzas para tener una idea de qué es lo que necesito. Entonces, lo que me dicen es que tengo que hacer las fuerzas que están en este eje de acá, el que sujeta al motor y al engrane 2, que es el piñón. Entonces, viendo un poco, lo que voy a tener es una línea recta acá, donde voy a tener reacciones en A, para acá, reacciones en B, la fuerza en el engrane, pues no está aplicada directamente acá, sino que las voy a poder ver aquí, que es donde voy a tener la tangencial, la radial y la axial, porque se aplica aquí en este punto a el radio de paso de distancia sobre este eje. Entonces, como me piden un bosquejo tridimensional, voy a dibujarlo acá y lo que voy a tener es un eje, más o menos así, sube un poquito, y voy a dibujar también acá los ejes coordenados para que nos queden de referencia, y mi eje Y va a estar acá, el eje X va a ser en esta dirección, y el eje Z es el que se sale o se mete de la pantalla. Entonces él viene como por acá. Ahora voy a tener el punto A aquí. Aquí es donde tengo mi primer cojinete. Voy a establecer un punto B aproximadamente acá. ¿Ve? Y el punto C aquí arriba. Y este punto C es justamente este punto que veo acá. Entonces yo sé también del problema que entre A y B voy a tener una distancia de 10 pulgadas, ¿verdad? Entonces voy a ponerla tal vez como acá. Sé que de B a C en esta misma dirección voy a tener 3 pulgadas. Y de C a B, esta de acá, va a ser una distancia de el diámetro de paso entre 2, o sea, el radio, que todavía no la conozco, pero la voy a dejar ahí apuntada. Ahorita esto es lo que conozco. ¿Qué podría empezar a determinar? Las fuerzas en el engrane. Tal vez se me resulta más fácil. Entonces, voy a analizar un poco este punto de acá. Es un engrane helicoidal, por lo tanto voy a tener 3 fuerzas. Una tangencial, que es la que transmite la potencia, una radial y una axial. Esta es la que viene especialmente por ser helicoidal. Entonces, ya que sé que tengo 3 fuerzas, sé por ejemplo que la tangencial
va a estar a lo largo del eje Z, digamos que sale o bien entra, porque es la que está transmitiendo la potencia. Voy a tener una radial y voy a tener una axial que puede venir hacia acá o hacia acá. Entonces, ¿cómo hago para determinar esas reacciones? Bueno, la primera, voy a poner la radial, que esa sí no falla, viene acá. Tengo un W radial, que es esta que tengo acá, y bueno, el piñón le hace una que la contrarresta. Ahora, puedo calcular también la axial. ¿Cómo la veo? Vean en el ángulo, perdón, la dirección de la hélice que tenemos para estos engranes y en qué dirección está girando. Como está girando de esta forma, entonces lo que está pasando es que el contacto inicia acá y va girando alrededor de esta línea y alrededor de esta. ¿Okay? Termina ese diente, ahora sigue el que viene. Igual como gira en esta dirección, el contacto empieza en este punto y se sigue a lo largo de la línea. Entonces, este engrane, este piñón, perdón, está haciendo una fuerza que empieza acá y va a lo largo de la línea. Entonces lo que veo es básicamente una fuerza que empieza acá y se mueve en esta dirección. Esto es lo que está haciendo este piñón. Por consiguiente, la resultante que él ve es una fuerza axial en esta dirección, W axial. Y la tangencial la saco igual. Me fijo en la dirección que está girando, entonces él está transmitiendo la potencia hacia allá, en el eje Z negativo. Por consiguiente, el WT que él recibe viene más bien en la dirección hacia el eje Z. Entonces voy a tener uno WT que viene aquí. Voy a hacer unos ejes pequeños acá también, como para guiarme. Tengo acá uno Y y uno Z. Y bueno, aquí no hace falta, pero si quisieran, aquí está el Y y aquí está el Z. Ok. Ahora, ¿qué puedo conocer? Bueno, también podría ser de un solo las reacciones acá y estimar una dirección. Por ejemplo, yo sé que el empuje, ese sí lo podría colocar de una vez porque sé que lo recibe A y ya determiné que W va en esta dirección. Entonces, por consiguiente, voy a tener que la reacción de empuje que tiene A va en esta dirección. Entonces le voy a poner Fx en A. El resto de las reacciones, en X, perdón, en Y y en Z, las puedo estimar, asignar aleatoriamente y después confirmar, pero a mí en realidad ese método no me gusta mucho, entonces voy a seguir para determinar las magnitudes de estas y después poder darme una idea de cómo asignar esas direcciones para no tener que estar corrigiendo o que queden ahí en números negativos. ¿Qué ecuaciones tengo yo para poder calcular estos valores? Bueno, en el capítulo vimos que la carga transmitida en un engrane helicoidal la puedo calcular como 33.000, porque estamos en el sistema inglés, por la potencia, y eso se divide entre la velocidad. Ya tengo la potencia, que es de un caballo, que viene acá del enunciado, pero la velocidad no la conozco. La velocidad que se coloca en esta ecuación es la que se calcula de pies entre minuto, no las de RPM. Es importante que tengan eso presente. Entonces puedo ahora calcular un V para poder usar mi ecuación. V, la ecuación que teníamos para el sistema inglés, decía que era pi por el diámetro por las revoluciones entre 12. Y esto ya me lo da en pie entre minuto. Conozco las revoluciones y el diámetro. ¿Qué diámetro utilizo acá? Bueno, evidentemente,
el que necesito es el diámetro del piñón. Pero como es helicoidal, voy a tener un diámetro de paso y uno transversal también. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? Este diámetro es un valor que no conozco. Entonces, lo calculo. El diámetro siempre era igual al número de dientes entre el paso normal, el paso diametral. Y aquí es donde viene el número de dientes, lo conozco, pero voy a correr esto para acá un toquecito. El paso es el que no sé cuál paso usar. Aquí es donde viene. En un helicoidal tengo un paso diametral normal, como tengo un paso circular normal, como tengo un paso diametral transversal y tengo también un paso circular transversal. Entonces, la mayoría de los cálculos se hacen con respecto a los valores transversales. Entonces, acá necesitaría el paso diametral transversal. Voy a ver si me lo dan acá. Y me dicen que tengo más bien un paso diametral normal de 12 dientes entre pulgada. Entonces todavía no puedo calcular esto. Ahora yo sé, igual de la teoría había una ecuación que me decía que el paso diametral normal multiplicado por el coseno del ángulo de hélice me iba a dar el paso diametral transversal. Ya con eso entonces, si le doy vuelta, esto sí lo conozco, un 12 por el coseno de 30, que es mi ángulo de hélice. Lo saco aquí también del problema, un ángulo de hélice. Y con esto consigo ya mi paso diametral transversal con un valor de 10,39 dientes entre pulgada. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, ya puedo calcular un diámetro que tiene 18, que es el número de dientes del piñón, entre mi paso diametral transversal, que sería 10,39, y esto me da un diámetro de 1,732 pulgadas. Con este diámetro, entonces ya puedo calcular una velocidad acá, y sería pi por 1,732 por el número de revoluciones, que también me lo da el problema acá, 1800. Y esto lo divido entre 12. Me da entonces una velocidad de 816 pies entre minuto. Y ahora, entonces ya puedo calcular finalmente esta carga WT. WT tiene un valor de 33.000 por H, que es 1. No me acuerdo si ya lo señalé, sí, aquí está. Y lo divido entre esa velocidad, que sería 816. Y me da una carga T con un valor de 40,4 libra-fuerzas. Ya tengo entonces WT, le voy a poner un checkcito aquí. Y también tengo ecuaciones que me van a relacionar WR con WT, y esto era WT por la tangente del ángulo de presión transversal. WA era igual a la WT por la tangente del ángulo de hélice, y W, o sea, ya la carga total, es igual a WT entre el coseno del ángulo de presión normal por el coseno del ángulo de hélice. Ok, ya puedo calcular con lo que tengo el WA, porque necesitaba WT, que ya lo conseguí acá, y la tangente del ángulo del hélice, que me lo dan directamente acá, ángulo de hélice de 30.
Puedo calcular también W, porque me pide WT, que está acá, el ángulo de hélice, que ya lo vimos, y el coseno del ángulo de presión normal, que me lo dan acá, un ángulo normal de presión de 20 grados. Sin embargo, para WR, la radial, necesito el ángulo de presión transversal, que todavía no lo tengo. Entonces voy a proceder primero con estas que ya conozco. Sería 4,4 por la tangente de 30. Y WA es igual a 23,3 libra fuerza. Mientras que W es igual a 40,4 por coseno de 20 por coseno de 30. Y esto me da un valor de 49,6 libra fuerzas. Ahora sí, me devuelvo al WT, que es el que me hace falta, y necesito primero obtener el ángulo de presión transversal. ¿Cómo lo calculo? Bueno, había una ecuación que más bien lo que me enseñaba era cómo calcular el ángulo de hélice con respecto a los diferentes ángulos. Entonces, voy a buscarlo por acá. Y la ecuación lo que me decía era que el coseno del ángulo de hélice es igual a la tangente del ángulo de presión normal sobre la tangente del ángulo de presión transversal. Y ahora que tengo esto, entonces ya podría calcularlo porque lo despejo. Yo ocupo el ángulo transversal. Entonces, este es igual a la tangente a la menos 1 de tangente del ángulo de presión normal entre el coseno del ángulo de hélice. Esto entonces me daría un ángulo de presión transversal de tangente a la menos 1 de la tangente de 20 sobre el coseno de 30. Y esto me da un ángulo de presión transversal con un valor de 22,8 grados. Ya entonces puedo calcular WR, como WT por el coseno de este nuevo ángulo que encontré. Coseno de sigma t. Esto sería igual a 40,4 por coseno de 22,8. Y esto me da un W radial de 17 libras fuerza. ¿Ok? Y estas tres fuerzas están en la dirección que ya establecí por medio de la rotación del eje y por medio del ángulo de la dirección de la hélice. Entonces, bueno, FAX, por consiguiente, como ya tengo WA, ya tengo ese valor de FAX. FAX es igual a 17 libra fuerzas. Ay, puse la radial. Es igual a la axial, 23,3 libra fuerza. Y va en esta dirección, la que dibujé acá, puesto que tiene que contrarrestar WA. Ahora, sé que voy a tener reacciones aquí en B, en esta y en esta dirección, para contrarrestar WR y WT. Y en A también voy a tener en esta y en esta dirección, pero no sé si hacia acá o hacia acá. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Todavía no sé. Entonces, y ni siquiera sé las magnitudes. ¿Qué voy a hacer? Como a mí les dije, no me gusta estar como cambiando y que me den negativos, voy a hacer sumatoria de momentos acá en A. Y primero voy a hacerlos en el eje Z. Entonces, para eso,
tengo WA, que me va a hacer un momento en Z, que es WA por el radio de ese piñón. Y también voy a tener en Z un momento por WR multiplicado por toda esta distancia de acá. Entonces WA lo va a hacer girar en esta dirección. WR lo va a hacer girar más bien en la otra dirección. ¿Y qué pasa? Veamos que WA, el valor es de 23,3 y WR, el valor es de 17, entonces no están tan diferentes. Sin embargo, los radios sí cambian un montón. Esta es una distancia de dp entre 2, mientras que estas son 13 pulgadas. Entonces yo a simple vista podría asumir que este momento en el eje Z que me está haciendo WR en esta dirección va a ser mucho mayor que el que me hace WA en esta dirección. Así que necesito un momento o una fuerza que me venga a contrarrestar eso. Por lo que voy a asumir que en FB voy a tener una fuerza en esta dirección y la voy a llamar FBY. Ya con esto FY me va a hacer un momento en esta dirección por este radio que tiene. Entonces voy a hacer acá sumatoria de momentos en A en el eje Z. Tiene que ser igual a 0. Esto me hace entonces, habíamos dicho que era FBY multiplicado por los 10. Y como va en este sentido, entonces es positivo. Acá, entonces tengo FBY por 10. A eso le sumo WA por dp entre 2. Y a eso le resto WR por esta distancia, 13. Entonces ahora me queda sustituir. Tengo 10 por FBY más WA, que tiene un valor de 23,3. Por el diámetro que ya había calculado, 1,732 entre 2, menos WR 17 por 13. Y esto, al evaluarlo, me indica que FBY tiene un valor de 20,1 librafuerzas. ¿Ok? Y ahora, entonces, podría ser más bien momentos igual acá, puesto en A, pero alrededor del eje Y. Y en ese caso, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, WR no me está haciendo ahí ningún momento. WA tampoco me estaría haciendo ningún momento. Mientras que WT sí me estaría haciendo ahí un momento, igual por esta distancia de acá. Y en este caso entonces WA me haría un momento en esta dirección, ¿verdad? Así que necesito una fuerza ubicada acá, opuesta, para que me cancele ese momento, que voy a llamar FBZ. Y ahora, entonces voy a proceder a calcular esa FBZ. De la misma manera, hago sumatoria de momentos en A, pero alrededor del eje Y. Y esto ya tenía que 10 por FBZ menos WT
por 13. Esto entonces me da 10 por FBZ, le resto WT que tenía un valor de 40.4, lo multiplico por 13 y FBZ me da un valor de 52,5 libra-fuerzas. ¿Ok? Y ahora me faltaría solo las reacciones tangenciales, digamos, y radiales en A. Entonces voy a hacerlas igual en naranja y veo un poco. Alrededor del eje Y tengo FBY y WR. WR tiene un valor de 17 y FBY tiene un valor de 20,1. Lo que significa que voy a necesitar acá que FAY venga en esta dirección para que sea 0, ¿verdad? Entonces hago acá sumatoria de fuerzas. En el eje Y tiene que ser igual a 0. Tengo menos FAY más FBY menos WR. Y esto tiene que ser igual a 0. Y con eso entonces, ya tendría un valor para FAY de 3,1 libra-fuerzas. Y hago lo mismo en Z. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Z, tiene que ser igual a 0. E igual voy a analizar un poco la situación para no colocarla de manera arbitraria. Tengo acá FBZ en esta dirección y contrarrestado por WT. Entonces WT tiene un valor de, ¿qué se me hizo aquí? 40,4, mientras que FBZ tiene un valor de 52,7. Entonces lo que necesito es que FAZ venga en esta dirección para que quede en 0. Así que haciendo la sumatoria voy a tener FAZ menos FBZ más WT. Y con esto, despejando, tengo FAZ. Bueno, voy a hacerlo de una vez, la evaluación. FAZ tiene un valor de 12,1 libra-fuerzas. Ya con eso tengo todas las fuerzas que tengo en el problema. Sin embargo, sí hay transmisión de potencia, porque tenemos ahí un caballo. Entonces, significa que voy a tener aquí un torque. ¿Y cómo calculo ese torque? Bueno, el torque viene siendo justamente la carga transmitida, porque es la potencia, por el radio del piñón. ¿Qué es lo que me genera potencia? Esta WT, que es la que el piñón utiliza para impulsar al engrane. Y sería por este radio, que es el torque que va a tener aquí mi engrane. Entonces WT lo multiplico por el radio, o el de P entre 2. Esto me daría 40,4 por 1,732 entre 2. Y tengo al final un torque con un valor de 35 libra-fuerza libra-fuerza por pulgada. Y ya con eso conseguí todo lo que necesitaba para el bosquejo que me pedían acá. Noten que, bueno, igual pueden ustedes empezar el problema asumiendo las direcciones de cada una de estas reacciones y ya después nada más les dará un número negativo. Por ejemplo, como a mí no me gusta, entonces preferí empezar calculando lo que conozco y las direcciones que las puedo obtener a partir de la hélice y de la dirección de giro.
Y con eso entonces voy despejando las demás. Son dos formas de hacerlo y cualquiera de las dos estaría correcta.